Laura, wo ist das? Schon zu viel User Spaces. Da gibt es noch. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Un gusto poder acompañarlos en este 2020, nuestro primer programa que sin duda congrega la atención de muchos lugares del mundo porque el 2020 viene con su agenda. Esto es Zoom a la noticia y nuestro lente quiero enfocarlo hoy en los hechos registrados en los primeros días del año. Han transcurrido apenas 7 días del 2020 y son varias las noticias que acaparan la atención del mundo. Entre ellas tenemos desde Venezuela el golpe al Parlamento venezolano por parte del madurismo, el cual juramentó a un diputado como presidente del legislativo. Y en medio de este accionar, que es rechazado por varios países y organismos, pues Juan Guaidó pudo entonces ser reelegido como titular de la Asamblea Nacional, ingresar, lo hizo el día de hoy y ratificado como mandatario interino del país. ¿Qué le depara a Venezuela? ¿Cuál es la situación política del país? Vamos a hablarlo más adelante. No podemos obviar el tema de Irán, Estados Unidos, una situación que se mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el temor de una posible guerra, según expertos. En cuanto al tema ambiental, tenemos los incendios forestales en Australia, no cesan y serían consecuencia del cambio climático a juicio del primer ministro de Australia y también de varios científicos. El humo de estas conflagraciones ha llegado hasta Chile y Argentina. Son millones de especies las que ha matado este incendio y también miles de hectáreas incendiadas. Todo esto vamos a hablar y debatir hoy en Zoom a la noticia. Bienvenidos a este primer programa del 2020. Por eso hoy preguntamos, ¿cuál es el panorama geopolítico mundial para este 2020? Se inicia de esta manera, ¿cómo podemos sentarlo en esta nueva década para algunos? Quiero saludar a Carlos Martínez, analista político internacional, desde Valencia, España, nos acompaña. Carlos, ¿cómo inicia este año? Tenemos la visión de Venezuela, algo sin duda más regional, pero al ver al tema de Irán y Estados Unidos, que genera unas preocupaciones en medio de una situación política compleja para Donald Trump. El tema del cambio climático, imposible obviarlo. Hay advertencias de hace muchos años y hoy nos encontramos frente a esto. ¿Cuál es ese panorama cuando usted mira los primeros días del 2020? Bienvenido, Carlos, y un feliz año. Hola, gracias a ustedes y feliz año también para ustedes y todos los televidentes. Pues el año ha empezado mal básicamente por el asesinato del general Soleimani por parte de Estados Unidos, que va a desatar una escalada militar de tensiones que no sabemos hasta dónde puede llegar. Yo espero que Irán actúe con prudencia y que no continúe con esta escalada que, recordemos, ha empezado Estados Unidos. Ha empezado también mal por la cuestión de los inmensos incendios en Australia. Una de las causas, sin duda, es el cambio climático, pero hay más causas como un urbanismo acelerado, una mala gestión de los recursos forestales, etcétera. Y América Latina ha empezado como el año pasado, no solo con Venezuela, sino con muchos países con grandes protestas sociales y una inestabilidad que debe preocuparnos principalmente a los habitantes de América del Sur, pero también al resto del mundo, que observa que América Latina no llega a consolidarse en unos sistemas democráticos o de Estado de Derecho estables y que no causen estos continuos vaivenes políticos que realmente que no consiguen de ninguna manera satisfacer a la población en ningún caso, y eso se ve desde fuera con mucha preocupación porque en España precisamente creemos mucho en América Latina y nos gustaría que fuera América Latina más próspera y menos violenta y más estable política y económicamente. Ariel Segal, internacionalista. Carlos dice que el año empieza mal y nombra por qué. ¿Usted concuerda con él? ¿Hay algo para que verlo con más forma positiva? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, el año empieza mal, obviamente, aunque son las mismas tendencias que se venían dando desde hace buen tiempo. Hay que recordar que desde que Trump llegó a la Casa Blanca, él tomó una posición absolutamente anti-iraní. Su primer viaje de todos los que ha realizado fue justamente a Arabia Saudita, donde pidió que vinieran representantes de casi todos los países de mayoría sunita, que son dos ramas del Islam. Los sunitas son más del 90% de los musulmanes del mundo,
los chiitas son aproximadamente el 7-8%, pero Irán es un país de mayoría chiita. Entonces, dentro de ese conflicto que viene desde el mismo siglo VII, en la época de la muerte de Mahoma, esta división, esto representa en buena parte todos estos conflictos que hay en el Medio Oriente, en Yemen, en Líbano, en Siria, en Irak. Es el tema sunita-chiita, Arabia Saudita como la gran potencia sunita, Irán como la gran potencia chiita, y Estados Unidos absolutamente del lado de Arabia Saudita y los países sunitas. Entonces, ya esa era una guerra de alguna manera declarada desde el momento en que la política exterior de Obama era una política contra el terrorismo radical islámico, viniese de donde viniese, fuera de Al-Qaeda sunita, fuese del Estado Islámico sunita o de otros grupos, o fuese el iraní, que pasó a ser una política mucho más enfocada y unilateral contra Irán. Y era de esperarse que en algún momento Trump, y quizás también por el tema del impeachment, de la campaña electoral, de una manera oportunista, está aprovechando para ahora reforzar ese conflicto y les dio a los iraníes de verdad en un objetivo que realmente les crea un gran desafío de tener que responder de alguna manera, que es Hassan Soleimani, el hombre que manejaba todas las operaciones en los países que antes mencioné en el Medio Oriente para ir logrando una hegemonía de Irán mayor en el Medio Oriente. Eso ya complica bastante el mundo. El resto de conflictos son bastante diferentes, aunque quiero decir que en Venezuela entra también algo del Irán, porque hay una gran amistad entre el régimen iraní y el régimen cubano, el régimen venezolano, y ahí puede haber un peligro también que toque la región. Interesante, para los dos mal, Ariel dice que hay de todas maneras una misma tendencia que se ha visto durante quizás, no sé, la última década, los últimos 5 años, pero Ariel trae el tema de Venezuela tan importante también a la esfera mundial. Y yo quisiera que empezáramos por nuestra región, si les parece, que inicia el año con una, pues no sé si llamarla nueva crisis política o la misma crisis política que viene arrastrando. El madurismo, ¿qué fue lo que pasó? Impidió el ingreso de Juan Guaidó y de diputados opositores a la Asamblea Nacional este 5 de enero, día en el que reelegirían a Guaidó como titular del Parlamento. Sin quórum y sin la presencia del mandatario interino, los maduristas juramentaron al diputado Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, lo que obligó a Guaidó a realizar la sesión de su ratificación como titular del Parlamento en la sede del diario El Nacional en Caracas. Hoy, después de forcejear con la Guardia Madurista para poder ingresar al hemiciclo del Parlamento, volvió a juramentarse como presidente interino del país. Juras cumplir con la ley, juras cumplir con los más altos preceptos de la venezolanidad para ejercer de manera interina como encargado la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. En nombre de los que hoy no tienen voz, en nombre de esas madres que lloran a sus hijos en la lejanía, en nombre de los maestros que hoy luchan, de las enfermeras, de los estudiantes, en nombre de los presos políticos que hoy no tienen voz, hoy sobre esta Constitución, que haremos vivir, renacer, no habrá más hablar de muerte, sino de vida en Venezuela. En nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes de presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad, prosperidad y recuperar la normalidad en Venezuela. Previa a su ratificación como presidente interino de Venezuela, Guaidó tuvo que atravesar toda una odisea y en este reporte los contamos. Los diputados de la bancada de Juan Guaidó se citaron en la mañana en la sede del Partido Acción Democrática a unos 15 minutos del Parlamento venezolano para dirigirse en bloque al Palacio Legislativo. Esta lucha es porque esta es la última muralla de institucionalidad democrática que existe entre la democracia y la dictadura de este poder. Y es la representación del pueblo la que está allí. Abordaron 4 autobuses, pero un primer piquete de la Policía Nacional Bolivariana a 7 cuadras de la Asamblea Nacional les impidió avanzar. Guaidó se bajó de la camioneta en la que él se traslada, pues quitó a los policías del medio de la calle, incluso quitaron una de las motos que estaba atravesada, una de las motos de los funcionarios policiales. NTN 24 acompañó en directo la travesía de Guaidó y sus esfuerzos por desbloquear el avance de los diputados. En ese instante, Juan Guaidó se sube en una
la moto y vamos corriendo con él hacia donde han sido detenidos los autobuses. Presidente, esta situación que se ha presentado, un nuevo intento por impedir. Bloqueo de la dictadura, un nuevo impedimento que no vamos a permitir. Vamos a seguir adelante con nuestra gente. ¿Han visto la reacción de la gente en el centro de Caracas? Estamos con la gente y seguimos adelante. Es un cobarde, un dictador. Uno tras otro lograron superar el bloqueo de los uniformados en la vía, a veces con apoyo del equipo de los diputados y transeúntes espontáneos. Guaidó emprendió su camino a pie y una media hora después de iniciar el recorrido llegó al Palacio Federal, donde lo esperaba un fuerte despliegue de seguridad. En medio de forcejeos, finalmente lograría superar la barrera con el apoyo de sus seguidores. Nos acompaña también Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América desde Miami, Estados Unidos. Celia, un gusto tenerte en este primer programa del año. ¡Feliz año! Les preguntaba a nuestros otros invitados, ¿cuál es ese panorama geopolítico mundial para este 2020? ¿Cómo empieza el año en términos noticiosos? Bueno, realmente vemos un año donde hay caos y crisis en varias regiones del mundo, pero todo esto está relacionado, esto aseguran algunos de los expertos que están analizando la situación y que ven cómo la situación de Irán podría estar relacionada con lo que pasa en América Latina debido a las conexiones entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro con miembros del gobierno de Irán, pero obviamente los Estados Unidos están en la mitad de todo esto. El presidente de los Estados Unidos, por parte del Departamento de Estado, ha enviado un apoyo rotundo a Juan Guaidó, mientras sigue adelante con un plan y una estrategia para contrarrestar los esfuerzos que, según el gobierno de Irán, se estarán adelantando durante las próximas semanas para tratar de vengar la muerte de este líder, este general del gobierno de Irán, que los Estados Unidos asegura tenía en la mirilla objetivos estadounidenses. Así que vemos un mundo en el que en el momento hay muchísimas crisis y caos. De hecho, en Naciones Unidas esta semana se han hecho varios anuncios importantes asegurando que es fundamental mantener la calma y tratar de llegar a una situación de negociación en todos los frentes que se han venido desarrollando. Así que vemos un año que nos espera y que inicia con mucha controversia también en la región. Se esperan elecciones importantes, incluyendo la de Bolivia, y desde luego crisis climáticas que nos se han hecho esperar y que terminaron el 2019 y han iniciado con una crisis enorme en el 2020. Y partiendo de eso, tenemos tres temas que quiero abordar el día de hoy, así que les ruego que seamos muy puntuales para poder darles a todos el tiempo necesario. Carlos, veíamos lo que ha pasado en Venezuela en solo 2 días. Y la pregunta puede ser, ¿qué es lo que hay en Venezuela entonces? ¿Sigue Juan Guaidó como presidente interino? ¿Sigue siendo el presidente de la Asamblea? ¿Qué pasa con este otro personaje? ¿Cómo lo podría definir usted? Bueno, Juan Guaidó tiene un problema y no es el chavismo, es las propias filas opositoras. Primero se le acusó de proteger a determinados miembros de su supuesto gabinete de corrupción, de apropiarse dinero que iba destinado y dirigido a la gente que lo está pasando mal en Venezuela. Está acusado, una acusación muy grave y fundada de corrupción. Y luego hay división interna, es decir, esto que ha pasado en el Parlamento no tiene tanto que ver con el chavismo, sino con que gran parte de sus diputados lo han abandonado y han elegido a Luis Parra. Entonces, pues Juan Guaidó tiene un problema serio, pero dentro de las filas de la oposición. En todo caso, sí que Venezuela debería ser un país más estable, más serio, con hacer funcionar instituciones, pero no recordemos que mal casa la dictadura con todo esto que estamos viendo en televisión, con que Juan Guaidó salte la valla y entre en el Parlamento. Tengo que recordar que yo vivo en España y por mucho menos hay muchos políticos presos en la cárcel acusados de sedición por autoproclamar una república catalana. Y España, yo creo que nadie la juzga como dictadura. Bueno, algunos catalanes sí. Yo no creo que sea una dictadura, ni siquiera Venezuela. Yo creo que hay que respetar las normas en cada uno y en todos los casos, aunque las normas nos parezcan injustas, y lo que hay que hacer es cambiar las normas. A mí me parece que recientemente sí que ha habido un golpe de estado del libro, que es el de Bolivia, y parece ser que hay que eso no ha sido un golpe blando, ha sido
pero ha causado muchas muertes y mucha inestabilidad, y sí que se ha hecho, hay que comparar la situación de Evo Morales exiliado en Argentina con la de Guaidó manifestándose públicamente en Venezuela y tomando el control de una cámara también sin falta de quórum. Ariel, para parecía, que veamos lo que sí, se llama dictadura y lo que no se llama dictadura y golpe de Estado y lo que no se llama golpe de Estado. Es que, Ariel, parecía que el tema de Venezuela se había sin duda calmado un poco, o más bien se le había dado la mirada a lo de las protestas que ustedes ya lo nombraron en algunos países de América Latina, el tema de Bolivia, pero vuelve a revivir en este nuevo año. Y revive el tema, ¿bajo qué paraguas? Porque vuelvo a preguntar lo mismo. Si Juan Guaidó ya pudo ingresar a la Asamblea y tomó posesión, ¿qué pasa entonces con Luis Parra? ¿Y qué pasa con el madurismo que reconoce a uno, pero el mundo entero entonces reconoce a Juan Guaidó, o parte del mundo entero? Bueno, parte del mundo, no todo el mundo. Por eso hago la aclaración, parte del mundo entero. Ariel. Sí, primero que nada, el tema de Venezuela seguía estando gravísimo. El tema es que otros sucesos en el mundo hacen que los medios aparten la mirada un poco a lo que ocurre en otras partes, pero el statu quo, como sigue Venezuela, ya de por sí es gravísimo. No significa que ha bajado la intensidad del conflicto. Ahora, con respecto a lo recién ocurrido, hay dos niveles para observar esto. Uno el nivel real y uno el nivel simbólico. Desde el punto de vista del nivel real, es indudable que quien tiene el poder es Maduro, el régimen chavista, yo prefiero llamarlo así, porque a veces dudo que sea Maduro. Yo creo que es más lo que le dictan desde La Habana, lo que le dicta Putin, lo que le dictan diferentes fuerzas que hay metidas en Venezuela. Pero ellos son los que tienen el poder, porque tienen el poder de las armas. A nivel simbólico, la cosa continúa igual, porque prácticamente todos los países que reconocían a Guaidó como presidente interino de transición y a él como presidente de la Asamblea Nacional han reaccionado inmediatamente para condenar lo ocurrido el domingo, este pequeño sector de la oposición que se vendió al chavismo para apoyar a Guaidó. Entonces, la situación comienza exactamente como terminó el año pasado. Yo no creo que hay ningún cambio. La realidad, Sí, Ariel, para terminar esta parte, yo creo que el problema de Venezuela se soluciona de una de estas dos maneras. Interesante lo que dice Ariel. Celia, el problema empieza como terminó el año pasado, es decir, que hay un cambio fundamental en lo que realmente pasó el año pasado o no pasó y no terminó pasando, y sobre todo la mirada de Estados Unidos con el tema de Irán, que ya lo vamos a hablar después de la pausa, en donde deja también como prioridad a Venezuela en Estados Unidos. Bueno, realmente hemos visto que el presidente de los Estados Unidos ha expresado su apoyo. Él ha dicho que sigue respaldando a Venezuela, pero no ha dado más detalles acerca de su posición directa con Juan Guaidó. Sin embargo, el secretario para el hemisferio occidental fue enérgico al asegurar que ellos, y también el secretario de Estado Mike Pompeo, seguían respaldando a Juan Guaidó. Aún así, ante la comunidad internacional, se generan dudas y cuestionamientos de qué va a suceder con este proceso. Recordemos que se había hablado acerca de este proceso de 3 puntos por parte de la presidencia interina de Juan Guaidó, que se esperaba llevar a la salida de Nicolás Maduro y a unas elecciones justas y verificables. Ese proceso, desafortunadamente, hasta este momento no se ha llevado a cabo, y lo que sucedió este domingo en la Asamblea Nacional lo que hace es erosionar el único ente que hasta el momento se encontraba completamente aislado de estas administraciones paralelas que se han venido llevando, porque a pesar de que hay más de 60 países que hoy reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, hay muchos más que reconocen todavía a Nicolás Maduro, quien todavía sigue a la cabeza del Ejecutivo en Venezuela, actuando y dando órdenes y estando a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana. Y esto obviamente genera cuestionamientos de cómo se va a manejar de ahora en adelante la Asamblea Nacional de Venezuela después del incidente de esta misma mañana, cuando vimos a Luis Parra iniciando una sesión que es cancelada después de que entran los diputados a los que se les ha impedido el acceso al Parlamento Legislativo. Y todo esto obviamente generará cuestionamientos claves de qué va a suceder dentro de Venezuela, donde hay un Tribunal Supremo en el exterior, donde hay un grupo de diputados exiliados y donde todavía el chavismo y el madurismo, en este caso en particular, siguen manteniendo control de muchos de los entes. Estados Unidos y los gobiernos exteriores, inclusive el gobierno de las Antillas o
holandesas y otros gobiernos se han manifestado en apoyo a Juan Guaidó. Eso muestra que todavía existe un rechazo a Nicolás Maduro. ¿Cómo se registra eso y cómo va a llevar a cabo el gobierno interino de Juan Guaidó esta nueva etapa? Es un cuestionamiento que tendremos que darle tiempo hasta este momento, donde seguimos en la misma situación. El problema es cómo va a reaccionar y qué va a significar esto en los venezolanos que han salido de su país y que según las Naciones Unidas seguirían saliendo en los próximos meses o años si no se soluciona esta crisis. Tiempo que también le vamos a dar al tema de Irán y Estados Unidos, y no nos vamos a olvidar, por supuesto, del tema del cambio climático y estos incendios en Australia. La pregunta de hoy en Suma de Noticias: ¿cuál es el panorama? ¿Cuál cree usted que es el panorama geopolítico mundial para este 2020? ¿Cómo inicia este año? Ya volvemos. Hoy en el programa hablamos de estos primeros días del 2020, el panorama geopolítico mundial, bombardeos, el tema de Venezuela en la región, el tema de los incendios en Australia, el cambio climático. Vamos a centrarnos en esta segunda parte del programa en la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, que podría derivar, según expertos, en una guerra. Muerte a Estados Unidos. Es el amenazante grito de los diputados iraníes tras la muerte del general Soleimani en un bombardeo estadounidense en Irak. El presidente del Parlamento calificó lo ocurrido como un acto militar de terrorismo y sugirió que las fuerzas estadounidenses deben abandonar la región antes de que algo peor suceda. Irán también criticó al presidente Donald Trump, calificándolo como un terrorista de traje. Esto en respuesta a la advertencia de Trump de atacar 52 posiciones iraníes si Teherán agrede a los estadounidenses o sus activos, en represalia por la muerte de Qasem Soleimani. Y entre tanto también el presidente Donald Trump defendió el ataque aéreo en el que murió el general iraní y advirtió que la Unión Americana responderá si Irán toma represalias. Anoche tomamos medidas para detener una guerra, no tomamos medidas para comenzar una guerra. Si los estadounidenses en cualquier lugar están amenazados, tenemos todos esos objetivos ya completamente identificados y estoy listo y preparado para tomar cualquier acción que sea necesaria. Carlos, amenazas, las reacciones de Irán, la gente habla de la Tercera Guerra Mundial. ¿De qué dimensiones estamos hablando, lo que está sucediendo entre estos dos países? Yo quisiera primero contextualizar brevemente, muy brevemente, lo que ha pasado. Esta escalada la inicia Estados Unidos bombardeando una base de unas milicias chiitas en Irak, una especie de Hezbollah iraquí, y causando cerca de 30 muertos. Yo no sé por qué lo bombardeó, no lo he leído todavía, no a causa directa. Desde luego, las milicias de Hezbollah no han causado ningún problema en Nueva York ni en Europa. Lo que han causado problemas son los actos de terrorismo gravísimos que han sido Daesh y Al-Qaeda. Estas milicias han sido bombardeadas. Seguidamente, el pueblo, la mayoría del pueblo iraquí es chiita, protesta frente a la embajada americana, causando destrozos pero no daños personales. Y como respuesta a ese asalto popular, Estados Unidos asesina dentro de instalaciones civiles, saltándose todos los tratados internacionales que tiene firmado con Irán para el uso de las bases nucleares iraníes, saltándose toda la normativa, asesina a este general. Un general que es famoso no por ser terrorista, sino por la lucha que ha llevado contra los terroristas tanto en Irak como en Siria. En Siria y en Irak, los que han llevado la mayor peso de lucha contra Daesh han sido el ejército iraquí, el ejército sirio y sus aliados, entre los cuales se encuentran las milicias libanesas, las milicias iraníes y el ejército iraní y, por supuesto, el ejército ruso. Pero era famoso por eso, por ser antiterrorista. Y entonces, claro, este ataque tan brutal y tan inesperado por a quien ha sido la víctima, pues claro, ha supuesto un shock no solo a Irán, sino a la población también en Irak, en Libia, en Líbano, todo lo que se había llamar la resistencia frente al imperialismo. Claro, pero Carlos, ahí le hago una pausa porque pues está la otra cara, sin duda alguna. Ariel, Carlos habla de un brutal ataque e inesperado y un antiterrorista. Estados Unidos lo tenía en la mira hace algún tiempo atrás, según las mismas cuestiones de defensa, y no estamos hablando de cualquier persona, el general que asesinaron, que mataron. Es correcto. El general Soleimani lleva aproximadamente desde el año 2003-2004 siendo uno de los fundadores de las brigadas islámicas de Irán, que es el cuerpo élite de este país, fundado prácticamente cuando se
ocurrió la revolución islámica de Irán. Y ese es para empezar, a nivel interno, las brigadas de la revolución iraní es un cuerpo de más de 150.000 personas que son los que controlan todo el aparato de Estado, los que se dedican al tema de los reactores nucleares, los misiles de largo alcance. Es un grupo bastante privilegiado, desde el punto de vista de una élite, que tiene muchísimos beneficios allá, pero luego crearon, para expandirse de alguna manera, para dar una hegemonía en el Medio Oriente, lo que llaman las fuerzas Quds. Esas fuerzas entraron en el Líbano, no lo necesitaban porque Irán junto a Siria ayudaron a crear Hezbollah en el año 1982. Pero para Siria, para Yemen y para Irak sí crearon esta fuerza. Es cierto que en Siria y en Irak en parte era para luchar contra el Estado Islámico, Daesh, en la guerra civil y colaborar para derrotar a este grupo. Pero también era cierto que la intención era mantener a Assad en el poder, la intención era que al derrotar a este grupo sunita, ellos poder expandirse y tener influencia sobre los gobiernos de Irak y de Siria, de alguna manera expandir sus intereses. Entonces, este señor era un criminal de guerra. Pregunta ahora que hay que hacernos es, Trump pasa a ser un criminal de guerra también al momento de mandar a matarlo. Y la respuesta es, desde el punto de vista internacional, puede ser que sí. Desde el punto de vista norteamericano, como ellos declararon que las brigadas internacionales y la fuerza Quds son un grupo terrorista, ahí ya él había previsto este tipo de ataque para que no lo acusen de criminal de guerra. Ahora, Carlos, brevemente, que usted dice que no. Le doy 20 segundos para que responda, por favor. Al-Qaeda fue quien atacó a las Torres Gemelas. Al-Qaeda atacó en Madrid a los 3 civiles. Daesh ha hecho múltiples atentados en Europa y Norteamérica. Esta gente no ha cometido ningún atentado ni ningún crimen de guerra. Y si no, que lo digan. Porque toda la propaganda que ha sacado Estados Unidos ha sido propaganda y mentiras. Lo único que sacó Donald Trump en su famoso tuit fue la bandera de América. Pero no se le puede acusar de ningún crimen de guerra. Porque si no, lo sabríamos todos los habitantes de este mundo. O sea, no es un criminal de guerra. Es un luchador imperialista, que podemos estar de acuerdo o no en la valoración de la expansión de Irán, etcétera, etcétera, pero no es ninguna causa para matar y asesinar a una persona. No porque, según esa teoría, según esa justificación, cualquiera de nosotros podríamos ser asesinados en cualquier momento porque a Donald Trump le apetece. Claro, no es un criminal de guerra ni es un terrorista. Celia, para ir cerrando igual el tema, ¿qué pasa desde Estados Unidos? Estados Unidos está en alerta roja cuando hablamos de amenazas de un lado, amenazas del otro. En Irán, la Asamblea de Irán declara al Pentágono terroristas por lo que sucedió. ¿Qué es lo que siente Estados Unidos hoy por hoy? ¿Hay una alerta roja en cuanto a una real amenaza? Así es. De inmediato esto es algo que ha empezado a hacer el Pentágono. Ellos saben que esta acción militar iba a crear consecuencias, de ahí que se empezaran a retirar personal de sus embajadas en algunas de las zonas. Se le ha pedido a los estadounidenses que nos viajen al Medio Oriente en general. Se ha hablado de algunos lugares en específico, desde luego Irak siendo uno de los más importantes en este instante. Estados Unidos hoy se encuentra en este proceso de darle una verificación a toda esta orden. De hecho, los líderes del Congreso estadounidense, demócratas y republicanos, se estarán reuniendo con los medios, con aquellos que estuvieron a cargo de esta operación en el Pentágono para entregar la evidencia. Recordemos que hay críticas por parte de los demócratas acerca de que tan inminente era un ataque por parte de este general al que, según Donald Trump y de acuerdo a la locución que dio durante este fin de semana después de este ataque y este bombardeo que terminó con la vida de este general, tenía un objetivo específico, estadounidenses quienes podrían estar en la mirilla, de ahí que estuviera en Irak y que estuviera haciendo esta planeación. Hoy el secretario de Defensa de los Estados Unidos defendió estas acciones indicando que era necesario, es una de las opciones que se le entregó al presidente de los Estados Unidos, y el cuestionamiento que se le ha hecho al secretario de Defensa es el por qué avanzar
con este objetivo militar que ya había estado en la lista del presidente Obama, del presidente Bush en el pasado, pero en la región se había hablado de las consecuencias que podría generar la muerte de este individuo que es de alto rango o era de alto rango en el gobierno de Irán. De ahí las demostraciones que vimos por medios de comunicación tras su entierro. Esto es algo importante que genera obviamente que los Estados Unidos, que tienen alrededor de 60,000 tropas en el Medio Oriente, estén en alerta, que el presidente de los Estados Unidos haya hablado con los miembros de las fuerzas militares de Arabia Saudita aliados en la región y que se empiece a tener en reserva a muchos de los militares que podrían ser enviados. Porque una pregunta, el temor quizás no es incluso ataques dentro de Estados Unidos, sino a puestos o embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente o en otras regiones. Esa sería como la advertencia. Definitivamente. Hoy recordemos que este jueves en Naciones Unidas se llevará a cabo un Consejo de Seguridad de Estados Unidos, que es el país sede de Naciones Unidas. Le ha negado la visa de entrada a Mohammed Zarif, que es el ministro de Relaciones Exteriores, quien hoy dijo que los Estados Unidos estaban buscando una guerra, que ellos no la estaban buscando, algo que han hablado uno y otros, pero lo que mencionas es importante y es que se puede ver cómo ellos están pidiendo que Estados Unidos salgan de la región, que salgan los Estados Unidos del Medio Oriente, y esto significa por las buenas o por las malas. Lo vimos con esta moción que se estaba tratando de pasar en el Congreso de Irak, donde los sunnis votaron en contra o se abstuvieron, y donde vimos a muchos de los chiíes que votaron para sacar a las tropas estadounidenses que están en Irak, pero que también significa que muchos de los puestos militares serían objetivo militar, pero no solamente ellos, Apple, Google, así como otras empresas estadounidenses que operan en la región han dicho que están en máxima alerta porque también podrían ser objetivos militares. No hay como obviar el tema de los incendios en Australia, el cambio climático, ante qué estamos en este nuevo año, en esta nueva década. Ya volvemos, porque hoy estamos preguntando cuál es el panorama geopolítico mundial para este 2020. 7 días del 2020 y miren todas las noticias que tenemos. ¿Cómo empieza este año? Nuestra pregunta de hoy en Suma la Noticia. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hablamos hoy de los primeros días del año, del 2020. Bombardeos, Venezuela sin saber para dónde va, con un presidente interino que le tocó a la fuerza entrar a posicionarse en la asamblea. Y ahorita vamos a hablar de los incendios, del cambio climático, qué está pasando con el calentamiento global. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, reconoció que los incendios forestales registrados en el país desde hace meses son consecuencia, dice él, del cambio climático. Esos han matado a una veintena de personas, a más de 1,000 koalas, han arrasado con más de 5 millones de hectáreas. Científicos aseguran que el aumento de la temperatura y la poca lluvia han generado un impacto en la acostumbrada época de sequía. Y el humo de estos incendios que empezaron casi el año pasado, alrededor de agosto y abril, han llegado hasta Chile y hasta Argentina. Según la Dirección Meteorológica en Santiago, la nube recorrió más de 12,000 kilómetros, pero no ha generado al momento efectos nocivos para la salud. La nube estaría a 6,000 metros de altura. Se cree que el humo también podría llegar a Río Grande del Sur, en Brasil. Celia, este tema se está tomando en serio. Hablamos tanto de política, hablamos de confrontaciones ideológicas, de polarización ideológica, pero el mismo cambio climático también nos ha puesto en orillas contrarias. Parece que el mundo no se puede poner de acuerdo. Unos dicen que existen, otros que no. Estos son advertencias desde hace muchas décadas atrás y hoy estamos ante un panorama donde dicen, bueno, ya no hay retroceso, pero sí podemos hacer algo más. ¿Se está tomando el tema en serio cuando vemos esas imágenes aterradoras, frustrantes, de tristeza de lo que está ocurriendo en Australia? Bueno, realmente eso sería evidencia de lo que sucedió en la cumbre climática que se llevó a cabo en Madrid hace tan solo unas semanas, en las que los países no se pudieron poner de acuerdo y no pudieron renovar el acuerdo climático de París que se había firmado con la intención de reducir por lo menos en 2 centígrados la temperatura del planeta para poder evitar que estas consecuencias se siguieran generando. Esto es algo que definitivamente nos recuerda qué tan frágil es el medio ambiente y lo que puede suceder. Sabemos que los incendios no los inicia el cambio climático, sin embargo, lo que sí hace es generar las condiciones para que se mantengan por periodos mucho más amplios y que obviamente la vegetación se convierta en ese combustible que mantiene inclusive por meses ya estos incendios que están acabando con la vegetación, el terreno y la vida no solamente de humanos, pero también de un gran número de especies.
esto, a pesar de ser algo catastrófico, no ha llevado a que países como Estados Unidos o como China o como India regresen a los acuerdos que se habían establecido durante el Acuerdo Mundial del Clima que se firmó en París bajo la administración Obama. Y esto es algo que definitivamente genera preocupación por parte de los expertos, quienes indican que de seguir así, estos países que son los mayores emisores de monóxido de carbono y de otros elementos que son perjudiciales para el medio ambiente, puedan generar acciones claras y concretas que lleven a una reducción. Este evento de Australia llama la atención mundial, pero tampoco hemos escuchado que haya una reacción masiva por parte de algunos de los legisladores de países donde podrían hacerse cambios significativos. Es decir, Carlos, todavía el tema de cambio climático le cuesta muchísimo a los gobiernos y sobre todo pues a los que tienen el poder realmente de cambiar las cosas, de generar, no sé, ¿un consenso es la palabra? Sí, consenso, porque el derecho internacional tiene que ser mediante consenso, pero hacer una pequeña observación a lo que ha dicho mi compañera tertulia, sí, que la ratifico totalmente, es que hay que tener en cuenta las emisiones per cápita y no las emisiones globales. Lógicamente China tiene unas emisiones globales muy altas, pero per cápita muy baja, y son los países más ricos y más desarrollados, sobre todo Estados Unidos, quienes tienen unas emisiones de CO2 más alto por persona que viven esos habitantes. Y es curiosamente Estados Unidos la que se ha retirado totalmente de todos los tratados que tienden a limitar la emisión de CO2 a la atmósfera. Sin el concurso de Estados Unidos, todos los esfuerzos de todos los demás países serán en vano, teniendo en cuenta que hay países firmantes de esos tratados que son países muy pobres y que necesitan mucho desarrollo, y aún así están haciendo el esfuerzo para evitar esta catástrofe medioambiental. Con lo cual, el régimen de Donald Trump es el principal causante de esta situación, y es en Estados Unidos donde deberán tomarse las principales medidas para acabar con esta evolución del clima. Ariel, en un minuto, sin duda hay el Tratado de París, otros intentos, pero no lo hemos logrado. Y vuelvo a lo mismo, importa mucho más la política, aunque pareciera que no tiene nada que ver con política y tiene que haber de todas maneras todo, en temas del cambio climático, es decir, no nos interesa, no estamos haciendo nada, y hacia dónde va. Importa más la economía, lamentablemente, y la política que en realidad luchar contra el problema del cambio climático. Es cierto que Trump tiene una gran responsabilidad, a él no le importa qué pase después de estos 4 años o 8 años, espero que no, de gobierno. Lo que quiere es que la economía esté bien, ser reelecto, y no le importan los daños que pueda ocasionar a nivel de su país, a nivel mundial, en el tema ecológico. Pero también hay que reconocer que los países que sí se han comprometido a continuar con el intento de reducción de gases tóxicos tampoco están haciendo los esfuerzos prometidos para luchar contra este peligro. Entonces, al final de la historia, yo no creo que es un tema ideológico de la mayoría de los gobiernos, de que si creen o no creen en las teorías científicas del cambio climático. Yo creo que es un tema de conveniencia, oportunismo y política. Vamos a una pausa si les parece. Hoy hemos abordado varios temas en el inicio de este año. Ya volvemos. Quiero agradecerle a Carlos Martínez, a Celia Mendoza, a Ariel Segal por haber participado hoy en este programa, el primero del año 2020. Los mejores éxitos para todos en este nuevo año. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con más debate aquí en Suma la Noticia.